Hola, estimados amigos, ¿cómo estáis? Mirad, vamos directamente al tema que hoy es muy interesante y muy importante, como todo lo que hacemos. ¿Cuáles son las 4 acciones antisemitas que no lo parecen? En un tiempo histórico en el cual a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, destaca por su crueldad el antisemitismo, disfrazado de compromiso con los derechos humanos y con la libertad. Mirad, el atentado yihadista en Israel hace pocas horas realmente, cuando aún se estaba recordando el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, pone de manifiesto la sinrazón contra los judíos que, lejos de apagarse, enciende los hornos del odio, la aniquilación y el extremismo contra el pueblo de Israel. El antisemitismo sigue siendo el mismo en la actualidad que aquel que gestó el asesinato de más de 6 millones de judíos, mujeres, niños, ancianos, hombres, por el mero hecho de ser, insistimos en ello, judíos en un periodo de la Alemania nazi. Por eso la pregunta que nos hacemos es: ¿cuáles son las 4 acciones antisemitas que no lo parecen? Muy atentos. Adelante, vídeo. Bueno, estamos de nuevo con vosotros y lo primero que voy a hacer es pedirle a María Isabel que nos salude. Adelante, María Isabel. Shalom, amigos, como os estamos recordando, hoy es un día muy especial para nosotros. ¿Por qué? Pues porque, valga la redundancia, recordamos algo muy, muy triste, pero que es importantísimo poder recordarlo, poder rememorar todo aquello y poder compartirlo a las próximas generaciones, porque vamos a ser la última generación que vamos a poder contar con aquellos supervivientes, los últimos supervivientes de la Shoah. Por eso, en este día muy, muy especial para nosotros y con mucho cariño y mucho respeto, vamos a tener mención a todas aquellas personas que murieron de esa cruel manera. Shalom. Shalom, María Isabel, muchas gracias. Mirad, los nazis de entonces y los de ahora siguen buscando la forma de aniquilar a los judíos en el mundo, empleando todo tipo de propaganda antisemita. Los modernos libelos de sangre siguen publicándose en formato de libro, artículos de prensa, programas de televisión, vídeos soeces en el que se presenta a los judíos como responsables de cuanto pasa en el mundo. Lo más grave es que los mencionados libelos de sangre son percibidos como verdades absolutas. La conciencia cauterizada e insensible de muchos está manipulada por los poderes mediáticos antijudíos, haciendo creer a una mayoría que acusar a los judíos, valga la redundancia, de lo que sea en el mundo es lo que hay que hacer. Hay un versículo que nos va a servir de introducción y le pido a Maribel, por favor, que nos lo lea. Adelante, María Isabel. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, e hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Fijaros que este versículo es realmente muy fuerte, ¿verdad? Dice el Espíritu claramente que los últimos tiempos en los cuales todo el mundo dice que estamos, y un servidor también lo cree, en realidad, sin que esto signifique que el mundo se va a acabar mañana, ¿verdad? Bueno, dice el Espíritu claramente, o sea, sin la menor duda, que en este último tiempo algunos apostatarán de la fe, sin la menor duda, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios e hipócritas y mentirosos, bien fuerte, ¿verdad?, cuya conciencia está cauterizada o insensible. En esta sinrazón en la que nos encontramos, en términos generales, hay muchas acciones antisemitas que no lo parecen y que además se justifican en diferentes estamentos, tanto políticos como religiosos. Por eso la pregunta es: ¿cuáles son las 4 acciones antisemitas
que no lo parece, aunque realmente lo son. Hoy solo vamos a referirnos a esas 4 acciones, hay muchas, ¿verdad?, pero esas 4 que no lo parecen y que forman parte de la mayoría de las sociedades. Mirad, el máximo instigador del antisemitismo en nuestros días está vinculado con la política y en particular con la política en el marco del apoyo a lo que se llama la causa palestina. Toda agresión, todo ataque a los civiles israelíes, lanzamiento de cohetes y atentados quedan justificados por una mayoría que lleva siendo adoctrinada realmente contra el pueblo de Israel y contra el Estado de Israel desde hace muchas décadas, solo por limitarnos en un periodo de tiempo. La divulgación grosera de los posicionamientos de los dirigentes palestinos mantenidos por los diferentes gobiernos del mundo permiten que se siga extendiendo el antisemitismo sin que sea percibido como antisemitismo, valga la redundancia. La inmensa mayoría de los gobiernos europeos, en particular, manejados por una política exterior conjunta, en Europa la política exterior es conjunta, hacen que las diatribas contra Israel se originen en todo el mundo y con una misma voz y una única voz. La política conjunta europea, además de servir de altavoz de los antisemitas, de los nazis y de la extrema izquierda y de la extrema derecha, ¿verdad?, permiten la grotesca difamación de los judíos sin mayores consecuencias aparentemente. Los palestinos son subvencionados por parte de Europa y de Estados Unidos. Esa es la realidad, no digo nada ni exagerado ni que no se conozca. Principalmente con grandes cantidades de euros o dólares que permiten mantener las políticas racistas, excluyentes y antijudíos de los palestinos. El buenismo, así se le llama ahora, en el que se ha instalado las democracias occidentales, con alguna honrosa excepción, es verdad, permite que grupos yihadistas islamistas puedan aterrorizar a las comunidades judías tanto dentro como fuera de Israel. Mirad, el campo de batalla más provechoso del yihadismo contra los judíos en Europa es además, no está percibido, no se percibe de que están siendo perseguidos a muerte, no lo perciben la mayoría de la gente, ¿verdad?, o de los ciudadanos europeos en general. Las zonas de control islámica en barrios y ciudades europeas se extienden con el beneplácito de las autoridades que temen ser acusados de racismo contra los musulmanes. Eso es una realidad también obvia que no estamos ni exagerando ni aumentando. Mirad, los yihadistas son una cosa y los musulmanes otra, aunque lamentablemente cada vez son más los musulmanes moderados, que los hay, que son arrastrados al radicalismo yihadista emprendiendo lo que ellos llaman la guerra santa. La guerra santa, sea la que sea, nunca ha sido santa, nunca, y nunca lo será. Pero se ha llegado a tal grado de adormecimiento social en Europa, e incluso en Estados Unidos, que no se percibe el peligro. Las democracias occidentales en el estilo de vida y el estilo de vida europeo están realmente en peligro eminente por parte del mundo yihadista asentado en todo el continente europeo. Mirad, el corazón de Europa está lacerado con la daga venenosa del yihadismo, que cada vez más toma el control territorial, mediático y político de este continente. Por tanto, ¿qué podemos decir? Y decimos que es la primera acción antisemita. María Isabel, por favor. Bueno, podríamos decir que la primera acción antisemita, que no lo parece, es el apoyo y financiación de la causa palestina por parte de la mayoría de los gobiernos europeos. Pues sí, un apoyo financiero que está desangrando a Israel y al mismo Occidente. Hago una pregunta. ¿Cómo y quién gestiona el apoyo financiero a la causa palestina? Son muchas las vías, son muchas, y los ríos turbulentos de subvenciones que reciben los dirigentes palestinos, pero hoy nos centraremos en dos de los más importantes y que también, insistimos en este punto, pasan desapercibidos. Como ya hemos señalado anteriormente,
la financiación directa vía presupuestos de Estado de los diferentes gobiernos occidentales y evidentemente orientales también, ¿verdad? Están llegando o llenando de dólares las arcas palestinas. Al mismo tiempo, esa financiación está llenando realmente de sangre las calles de Israel y de Europa principalmente. No es una incoherencia que los mismos que subvencionan a los palestinos sean objetos de atentados terroristas por parte del yihadismo. Lo es, pero una vez más no lo parece. La financiación por parte de los diferentes gobiernos europeos e internacionales, lejos de ayudar a los palestinos, que podrían ayudarles a los palestinos de verdad, a mejorar su vida, está permitiendo que los judíos y los cristianos sean objetos de la ira mortal de los yihadistas. La tragedia más incomprensible en Europa es que se permita a los yihadistas asaltar las fronteras y como premio a su hazaña se les da alojamiento, alimentación, vivienda y subvenciones económicas directas para que vivan en el occidente, en este continente europeo, de forma tranquila. Mira, por otro lado, la misma moneda de dos caras, muchas de las llamadas ONGs, la otra forma de financiación, son el canal con apariencia humanitaria, que más fondos recaudan para mantener las políticas racistas y antisemitas del movimiento palestino. ¿Quién pensaría que una ONG de supuesta conciencia humanitaria sería antisemita? Cierto, nadie, o casi nadie lo piensa, pero en realidad muchas de las ONGs apoyan la causa palestina y son la vía de financiación de muchos grupos terroristas. ¿Qué podemos seguir diciendo del apoyo financiero de los ciudadanos europeos que presta las ONGs, María Isabel? Pues el apoyo financiero que cualquiera de los ciudadanos europeos presta a las ONGs y que apoya la causa palestina es una acción antisemita, aunque no lo parezca. No lo parece, es verdad. La persona de buena voluntad pues son arrastradas igualmente a dar donaciones de carácter altruista a una aparente buena causa, cuando en realidad están subvencionando a los grupos terroristas que combaten el Estado de Israel y su población civil. Cada euro o dólar que llega a las arcas de las ONGs que apoyan la causa palestina sirven para pagar a su vez a los terroristas, que reciben una pensión vitalicia por cada judío que asesinen. ¿No sabías que la Autoridad Nacional Palestina da una pensión vitalicia a los asesinos de judíos? ¿No lo sabíais? Pues ya es hora de que nos vayamos enterando. El dinero que reciben por medio de donaciones y subvenciones directas queda manchado de sangre. Fijaros que unos voluntariosos donativos que le están permitiendo a los asesinos de judíos y cristianos que tengan un incentivo mayor para dejar este mundo y subir a su paraíso donde les esperan 70 vírgenes. Fíjate, ¿vas a seguir siendo responsable con tu dinero de que tanto judíos como cristianos sean asesinados? El último episodio lo hemos visto hace unas horas cuando un palestino ha asesinado a 7 civiles a la salida de una sinagoga en Jerusalén. Voy a intentar poner en doble cámara, a ver si puedo ponerlo en doble cámara. Lo tengo aquí, sí, ahí estamos viendo algunas imágenes. Mirad, ese es el atentado terrorista. En este día los palestinos celebran la masacre en una sinagoga de Jerusalén. Ayer, 27 del 1 del 23. Fijaros qué alegría. ¿Y cómo lo hacen? Pues 7 israelíes han sido asesinados en este día junto a un número indeterminado de heridos. Y reparten dulces y caramelos celebrándolo por las calles por el asesinato que hemos mencionado de estos 7 israelíes. Mientras tanto, en Israel se sume de dolor, se sume de lágrimas por la muerte de inocentes que simplemente estaban saliendo de su lugar de reunión, ni más ni menos. Ese es el dolor de Israel en imágenes que están sin editar, pues son de teléfonos móviles que han sido recogidos y que están ahora mismo circulando pues por todo Internet. Esos donativos voluntarios son los que están permitiendo que muchos
puedan dedicar su vida y su muerte a estos episodios terribles que estamos viendo. La familia del asesino recibirá una paga vitalicia por haber matado a un judío. Imagínate, recibirán los familiares de este terrorista 7 pagas, dado que han perecido 7 personas, 7 judíos. Las ONGs que apoyan la causa palestina son igualmente responsables directos de la muerte de inocentes. Cada ONG que apoya la causa palestina es además un portavoz ideológico que extiende la mentalidad yihadista por el mundo. Por tanto, ¿qué podemos decir y decimos, María Isabel? Por tanto, podemos decir y decimos que la segunda acción antisemita, que no lo parece, es donar nuestro dinero de forma ingenua a las diferentes ONGs que mantienen viva la causa del yihadismo palestino dentro y fuera de las fronteras de Israel. Mira, todo apoyo financiero que necesita de la exhibición masiva de publicidad, sea de lo que sea, que además se enmascara bajo las graciosas viñetas que convierten la propaganda antisemita en impulsora de todo odio antijudío y anticristiano, recordadlo. Las 2 religiones más perseguidas en la actualidad en el mundo, y en especial en este recién empezado 2023, son el judaísmo y el cristianismo, que sufren un goteo diario de muertes a mano del yihadismo internacional. En España, también hace unas pocas horas, muy pocas, un sacristán de una iglesia católica ha sido asesinado por un musulmán en Algeciras al grito de un Dios grande. El ambiente antisemita y anticristiano es exacerbado por multitud de caricaturas que promueven el odio, que promueven la sinrazón, la violencia política y la violencia religiosa, que siempre van unidas. El tiempo en el que estamos es realmente peligroso para todos aquellos que tienen la fe puesta en el Dios de Israel y en las Escrituras. El pueblo judío sigue siendo perseguido tanto dentro de Israel como dentro de sus fronteras y fuera, en un momento en que el antisemitismo se disfraza de antisionismo, como si fuera diferente. La burla, es una burla hacer pensar que el antisionismo no es antisemitismo. Es uno de los peligros ocultos que tienen en su doctrina muchos grupos de todo tipo de periódicos, medios de comunicación, radio, televisión, junto con las ya pronunciadas ONGs. La propaganda antisemita se exhibe sin pudor en una inmensa mayoría de medios de comunicación impresos y digitales, promoviendo el odio antisemita y anticristiano. Recordemos este punto. En este análisis hemos hecho una recopilación pequeña de una colección de caricaturas antisemitas que se encuentran profusamente en todo Internet de forma muy particular. Las mencionadas caricaturas siempre presentan los mismos rasgos antisemitas que ya usaron los nazis alemanes y que ahora utilizan los grupos tanto de extrema izquierda como de extrema derecha y como grupos islamistas en general. La utilización de la prensa gráfica y digital como medio de difusión del antisemitismo está generando violencia contra los judíos, acusándolos de controlar el mundo. Eso es algo ya muy viejo. Las caricaturas, que bien pueden ser comparadas por su intención con los libelos de muerte, como resultado del título, aquel conocido de los protocolos de los sabios de Sion, que, fijaros, se sigue publicando en nuestros días. El uso de las caricaturas, ¿qué hace realmente con los judíos, María Isabel? Pues lo que hace el uso de las caricaturas ridiculizando a los judíos y presentándoles como seres repugnantes y ávaros forma parte de este antisemitismo que no le parece, pero que ciertamente es antisemitismo. Los nazis utilizaron profusamente las caricaturas antijudías proveyendo de forma gráfica el odio contra los judíos y preparando la que llamaron la solución final, por la que asesinaron más de 6 millones de judíos en los llamados campos de exterminio. El mismo patrón de prestigio antijudío lo utilizan los enemigos de Israel en todo el mundo y en diferentes foros como puede ser y es en la ONU.
y el ambiente antijudío, entiéndase antisemitismo, está aumentando de forma visible en estos últimos años. Mira, los medios recogen la información de que el presidente Isaac Herzog se dirigió el jueves al Parlamento Europeo, en la capital belga, antes del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que se celebra el 27 de enero, e hizo un llamamiento urgente a luchar contra el antisemitismo a toda costa. Herzog advirtió sobre el aumento del antisemitismo en Europa y en todo el mundo, y no lo dice cualquier persona, ¿eh? El presidente Isaac Herzog señaló que deben leer las señales de advertencia, detectar los síntomas de la pandemia del antisemitismo y combatirlo a toda costa. Deben asegurarse de que todo judío que desee vivir una vida judía plena en sus países pueda hacerlo de manera segura y sin temor. Por tanto, podemos decir, y decimos, ¿cuál es la tercera acción, María Isabel? Bueno, por tanto, podemos decir y decimos que la tercera acción antisemita, que no lo parece, pero que lo es definitivamente, es diseñar, publicar y distribuir caricaturas denigrantes contra los judíos. El gobierno de Israel y su ejército, que es el más moral del mundo, le pese a quien le pese. Sí, le pese a quien le pese. Mirad, la economía de Israel es de una fortaleza inimaginable que no pueden entender los enemigos de Israel. El principal promotor de esta corriente antisemita se la conoce con el nombre BDS, que postula el boicot, la desinversión y las sanciones contra Israel a todos los niveles, incluido el económico, el cultural, como no podía ser de otra manera, también el religioso. En realidad, la adversión contra el pueblo de Israel tiene que ver con la religión judía, y por lógica con el cristianismo como una escisión que salió del judaísmo. Los grandes perseguidores del judaísmo han intentado destruir las bases que mantiene hasta nuestros días a los judíos en todo el mundo y que están escritas y descritas básicamente en la Tanaj, en la Biblia, en las Escrituras, para que todos nos entendamos. La contribución de los judíos a los avances de todo tipo va desde las ciencias, la medicina, la tecnología. Así nos quedaríamos durante mucho tiempo analizando los beneficios que han traído a este mundo. Con todo, lo más valioso, eternamente indestructible, es la Escritura, que el mismo Creador les ordenó guardar y servir de referente luminoso a todas las naciones. ¿Cuál es, María Isabel, la mayor contribución al mundo que han hecho los judíos como pueblo en general? Bueno, como hemos dicho, la mayor contribución al mundo es salvaguardar la Escritura, que sigue siendo la principal piedra de tropiezo para los antisemitas, que en muchos casos además son extremadamente religiosos, independientemente de la doctrina que dicen creer, porque los grupos BDS están formados por una variopinta mezcla de conceptos políticos religiosos que, aunque son antagónicos, en teoría, están muy unidos en contra de los judíos, porque lo que une a los enemigos de Israel es el odio antisemita. A muchos antisemitas no les importa lo que pasa o lo que pueda pasar a los palestinos. Lo que les importa es cómo destruir a los judíos. A los antisemitas no les interesa el bien de los palestinos. Esto tiene que quedar muy claro, porque lo que les interesa a los antisemitas es el mal de los judíos en general e Israel como nación en particular. Mirad, las grandes listas de empresas con capital israelí son recogidas por los grupos BDS, que distribuyen el contenido y que ha tenido un efecto contrario al deseado, porque ellos pensaban que con esa distribución mucha gente no compraría en empresas de carácter judío. En realidad lo que han logrado es que nos demos cuenta y sepamos que las grandes empresas están sostenidas, gestionadas, capitalizadas por medio de la economía israelí. En nuestro contexto, hablando de nosotros como comunidad, tenemos una etiqueta, un hashtag, que compartimos para que lo utilices cuando creas conveniente, que reza así: hashtag sí compro productos de Israel.
Nosotros sí compramos productos de Israel, sin la menor duda, por lo que agradecemos a los grupos BDS la información de cuáles son las empresas capitalizadas o gestionadas por israelíes que distribuyen o fabrican productos que de esta forma, de forma cotidiana, utilizamos en nuestras casas y empresas de todo el país. Si los grupos BDS fueran consecuentes con sus posiciones de odio gratuito contra los judíos y sus grandes logros, dejarían de usar los ordenadores, los móviles y toda una gran variedad de aparatos electrónicos con patente israelí. Lo peor para ellos sería que no podrían tomar casi ninguna medicina, que igualmente han sido desarrolladas previa exhaustiva investigación, todo hay que decirlo, por las modernas empresas farmacéuticas israelíes diseminadas por todo el mundo. Pero para colmo de males, ¿qué es lo que les pasa a los antisemitas, María Isabel? Pues fíjate, no podrían viajar en avión por la cantidad de material electrónico que llevan y tampoco en la mayoría de los vehículos eléctricos que llevan patentes israelíes. Y lo peor de lo peor es que los antisemitas y sus amigos no podrían ir al cine y ver las miles de películas con guiones, actores, actrices, juntamente con directores judíos y distribuidores que las llevan a todas las salas de exhibición del mundo. En definitiva, los antisemitas tendrían, si fueran coherentes, que vivir en grutas bajo tierra y alimentarse de raíces, ya que la producción de Israel de alimentos que exportan a medio mundo y parte del otro es amplísima. ¿Cuántas naranjas, manzanas, zanahorias, vinos y aceite, por citar algunos ejemplos, tendrían que eliminar de su dieta? Tal vez el odio antisemita que almacenan les hace que sus viles sean venenosas, incluso para ellos mismos. Bueno, no quiero ahondar más en esta llaga putrefacta del antisemitismo que tiene infectado su cuerpo, su mente y su alma. La cuarta acción antisemita, que no lo parece, ¿qué es, María Isabel? Pues la cuarta acción antisemita, que no lo parece, pero que lo es definitivamente, tiene que ver con tratar de atacar la economía israelí por medio de la desinversión en empresas con capital israelí y el boicot a los productos Made in Israel. Bueno, las 4 acciones antisemitas que no lo parecen, pero que definitivamente lo son, están contagiando al mundo con la enfermedad más dañina y perjudicial para toda la humanidad. El antisemitismo es una enfermedad mortal que acaba más pronto que tarde con quienes se han dejado contagiar por tan peligroso veneno generador de odio. ¿Cómo combatimos la pandemia antisemita tan presente también en nuestros días? La combatimos con 4 pasos antagónicos con los supuestos del antisemitismo, que vamos a decir a continuación. Pero antes, vamos a respirar un poco y vamos a escuchar uno de esos cánticos maravillosos que Josué nos manda cada semana, titulado, una vez más, Dios de guerra poderoso. De guerra poderoso, en batalla es mi Señor. Con su fuerza la victoria a su pueblo le entregó. No temeré lo que el hombre pueda hacer, conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer, conquistaré la ciudad para mi rey. Oh, 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 oh. Desusó la presencia, el enemigo se marchó y su pueblo agradecido
alaba el nombre del Señor. No temeré lo que el hombre pueda hacer, conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer, conquistaré la ciudad para mi rey. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Una vez impresionante. No temeré lo que el hombre pueda hacer. Yo creo que más encajado de lo que estamos diciendo, desde luego, no puede ser. Bueno, vamos a responder la pregunta que nos hemos hecho antes acerca de qué cosas podríamos hacer en relación con lo que está sucediendo, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar. ¿Qué hacemos? O mejor dicho, la cuarta acción antisemita, que no lo parece, creo que hablamos definitivamente antes para situarnos, es el boicot contra todos los productos de Israel. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para enfrentarnos con ello? Lo primero, vamos a hablar de 4 cosas que vamos a hacer también, 4 cosas que son antagónicas, ¿verdad?, contra el antisemitismo. El primero es exigir a nuestros respectivos gobiernos que dejen de subvencionar la causa palestina con dinero público. Una exigencia ética y moral. De una forma o de otra, los medios económicos que llegan a los terroristas son los que emplean para comprar armas, cohetes, incluso con los que asesinan a la población civil de Israel y de otras partes del mundo. En segundo lugar, investigar a las ONGs que están proveyendo de ayuda financiera a los grupos terroristas, de lo cual tenemos muchos ejemplos. Mirad, los materiales bélicos encontrados en las escuelas de UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina de Oriente Medio, son un indicio claro de la connivencia de estas y otras ONGs con el yihadismo. Hago una pregunta: con la cantidad de refugiados que hay en el mundo, la ONU tiene una agencia específica y exclusiva para los refugiados palestinos, que recibe millonarias cantidades de dólares para adoctrinar a los niños árabes palestinos desde su más tierna infancia contra Israel y los judíos en general. Las donaciones que reciben, ¿qué deben de ser, María Isabel? Pues deberían ser fiscalizadas Sí. y gestionadas, ¿no? Sí. De manera que sirvan para fines humanitarios, que para eso son, ¿no? Y no para fines inhumanos de odio hacia los judíos. Limitar por nuestra parte el daño que hacen estas agencias antisemitas es una obra de caridad con el prójimo, al cual estamos llamados a amarnos como a nosotros mismos. ¿Te gustaría que alguna ONG pidiera donaciones para que te odien por ser de un cierto país, de una cierta religión o de una cierta cultura? Pues cada euro que donas está contribuyendo para que hoy odien a los judíos y a los cristianos, pero debes de saber que un día de seguir así, llegarán hasta ti y hasta tu familia con el mismo mortal odio de persecución. En tercer lugar, vamos a hablar, para enfrentarnos a las huestes antisemitas, tenemos que acercarnos a Dios. Esa es la mejor ayuda, básicamente. Y para servirle y para llenar el mundo con creaciones gráficas positivas, música, diseños, proyectos buenos de ayuda humanitaria para cambiar el mundo, para hacer tikkun olam. Todas las criaturas y todas las caricaturas antisemitas que no lo parecen y que definitivamente lo son, deben ser denunciadas en las plataformas digitales para que sean retiradas por incitación al odio contra judíos, cristianos y cuantos están en contra de sus postulados reiteradamente antisemitas. Todas las plataformas tienen la posibilidad de denunciar el acoso al que muchas mujeres y hombres son sometidos, así como a la incitación del odio político, religioso o cultural que estos grupos antisemitas promueven especialmente en las redes. En cuarto lugar, pero no menos importante, y dentro de nuestras posibilidades, tenemos que consumir productos hechos en Israel, o comprar en establecimientos y empresas con capital y gestión de Israel.
la mejor moneda. Los viajes turísticos a Israel son también una excelente manera de cooperar con la economía israelí. Cada viaje que realices a Israel será reconocido como una especie de embajador de buena voluntad y amigo del pueblo judío. Por todo lo que hagamos en favor de Israel, todo lo que hagamos redundará en nuestra bendición, ya que así lo ha prometido el Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos hay. Una promesa de Dios que alcanza a todas las generaciones y a todos los pueblos. ¿Qué dice esa promesa, María Isabel? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fijaros, qué maravilloso. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Eso es justicia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, el antisemitismo es una doctrina de demonios, así, de hipócritas y de mentirosos que con su padre, el diablo, que es también mentiroso y asesino, viven a sus anchas. No lo podemos suavizar, ya que así lo expresa la Biblia. Cada día deben salir de nuestros labios bendiciones en general para nuestras respectivas naciones. Bendice a tu país, hazlo todos los días, pero específicamente también bendice al pueblo de Israel, que es la mejor manera de prosperar y de ser tenido en cuenta por el cielo. En muchas ocasiones vemos cómo dirigentes se atreven a maldecir a Israel, con las consecuencias fatales que tarde o temprano llegan a sus vidas. El antisemitismo es una forma de maldecir a los judíos e Israel que nos llevará, esta palabra no gusta, al infierno, por muy poco o nada creyentes que seamos en tan terrible lugar de justicia. El antisemitismo es la maldición más directa contra el Creador y que tiene como evidencia la más dramática consecuencia para el ser humano, pero particularmente para los que se vanaglorian de ser antisemitas. Que el cielo los encuentre confesados. Hazlo saber. Bueno, hemos llegado al final, pero queremos por favor que compartas este mensaje y que en nuestra página de YouTube también tienes la información en TikTok de esos anuncios antisemitas que queríamos haber puesto en pantalla, pero hoy ha sido mucho la cantidad de información y no hemos podido ponerla toda en este directo, pero en nuestra cuenta de TikTok vas a encontrar esos panfletos, esos dibujos antisemitas que parece que no son antisemitas, pero en realidad lo son. Así que por favor, pásate a TikTok, pero antes deja un me gusta en este programa, da un like, un me gusta, pon un comentario y compártelo, porque si haces eso, desde luego ayudaremos a extender la verdad por el mundo y seremos de bendición, que es el objetivo. Nos despide ahí María Isabel, hasta el próximo día, María Isabel. Shavuot Tov, y reflexionemos en esta semana todo aquello que nos rodea y que podamos identificar aquellos que están en contra de Israel y que podamos ser ejemplo de bendición para Israel y que tengamos esa fuerte firmeza en nuestra vida, en nuestro corazón. Saludos. Shalom. Shalom a todos.